Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, ya tenemos aquí... No he invitado. No he invitado. Parte de nuestro programa ya, Yetzbel Castillo. Y del programa que hacemos durante toda la semana, mandándonos cosas. Exactamente. Compartimos mucha información. Nosotros somos un programa por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí. Dura más tiempo. Buen día, Eliseo. Buen día, Luis. Buen día a todos los que nos escuchan. Muchas gracias siempre por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. No, las gracias a ti por seguirnos y por estar aquí. Así que, Yetzbel, vamos a hablar de algo... Que ya lo adelantaron ustedes un poco de lo que... Sí, claro, porque a la gente hay que darle su preview para ambientarlo. Sí. Que no se le da la importancia... en este lado del mundo. De este lado del mundo, pero que está tan conectado con las cuestiones actuales que obviamente merece ser tratado con mayor profundidad. Y es sobre un poco de la historia de los pueblos africanos, sí. De cómo se van conectando con Occidente y la importancia estratégica de ese continente. Mucha gente todavía a estas alturas de juego cree que África es un país. Sí, no, claro. Y no solo aquí, en Estados Unidos y en muchos sitios. Actualizárselo a los oyentes, porque los oyentes de aquí no son demasiado inteligentes. Mira, y hay que decir que es relevante, no solamente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista geopolítico, sino porque actualmente hay 4 a 5 conflictos que actualmente se están desarrollando en África, que se van a conectar con la historia y con la geopolítica que nosotros hablamos aquí todos los sábados. En Sudán, en la República Democrática del Congo, en Burkina Faso, en Somalia, en la región del Sahel y en Chad, en Camerún, en la República Centroafricana, en Mozambique, todos esos puntos de África, parecería como que algo ha desatado inestabilidad en esas regiones. No, y son conflictos centrales, como vamos a ver ahora, que son... Exacto. ¿Cómo se conectan esos conflictos? De más está decir que estamos hablando del segundo continente más grande del mundo. Más grande. Con 30 millones de kilómetros cuadrados. En términos de extensión, yo creo que es población. Vamos a decirle a los muchachos que pongan el primer mapa para que la gente que esté en YouTube lo que no están viendo en YouTube, vamos a poner unos mapas. Exacto, es el mapa de África. Ajá. Como bien dice Eliseo, África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Así es. El segundo continente más grande del mundo, después de Asia. Del norte al sur hay 8.000 kilómetros de distancia aproximadamente. Wow. O sea, África empieza en el Mediterráneo, viene bajando, están los pueblos que están antes del monte de Atlas. Entonces después ahí sigue el desierto del Sahara, el Sahel, como que es una frontera natural, el desierto del Sahara. El desierto del Sahara, entonces sigue el Sahel, que es una sabana, entonces que divide ahí al África subsahariana, como se le conoce, con el África del norte. Ahí los pueblos son diferentes. Los que son de África subsahariana son los que tienen la piel más oscura. Porque en África no todo el mundo, ¿verdad?, es de tez oscura, sino que también en el norte. Pero hay una creencia de que la gente es negra por el tema de los esclavos. Porque venían casi todos de esa región, de la costa occidental. Y entonces eran más o menos del Sahel, una parte del África ecuatorial, que está debajo. No, la mayor cantera era Angola. Angola fue el país, o sea, el territorio, porque no era país en ese momento, donde más se trajeron, ¿verdad? Que sí, Senegal también, y Sierra Leona. Sí, no, pero donde más fuera de Angola. Okay. De los 12 millones se estima, de esclavos que partieron de África a esta parte del mundo, 5 o 6 eran de esa parte ahí. Entonces, continuando, África tiene 2 desiertos, el desierto del Kalahari, y entonces termina en el Océano Índico. Ok. Sí. Entonces, como bien dice Eliseo, la gente piensa que África es un solo país. África tiene 54 estados soberanos, son 54, y más de 1.500 derivaciones lingüísticas, o sea, de idiomas diferentes que se hablan entre toda esa tribu. O sea, bueno, en el Congo, entre dialectos en el Congo se hablan más dialectos que la cantidad de idiomas que se hablan en la Unión Europea, completa. Exactamente. En el Congo solamente un país. Un solo país. Entonces, entrando ahora del punto de vista histórico, que es lo que queremos resaltar aquí. ¿Por qué África se le conoce como el continente negro? No era como establecíamos, por la mayoría de sus habitantes tienen el color de piel, ¿verdad?, negra, sino porque en Europa, hasta entrado el siglo XIX, no se conocía nada sobre el centro de África. O sea, los mapas
en esa parte del centro de África ponían unos puntos blancos porque ellos no sabían lo que había ahí. Y por eso se le conoce como el continente negro, porque hasta entrado esa época de la historia no se sabía nada del centro de África. Entonces, luego de que los ingleses comienzan unas expediciones para conocer lo que es el centro de África, empezaron navegando el río Níger, que el río Níger es el segundo río más grande de África, tiene una particularidad que empieza en el norte, va corriendo hacia el noroeste, entonces de un pronto baja hacia el sur y desemboca en lo que es la bahía de Guinea, el Golfo de Guinea, que hay justo al lado casi desemboca el río Congo. Los ingleses pensaban que el Congo y el Níger eran un solo río en algún momento y por eso ellos se dedicaron a recorrer el Níger. O sea, estamos hablando de dos de los 20 ríos más grandes del mundo. Están entre los 10 ríos más grandes del mundo, sí. O sea, porque estamos, no, que un río, la gente cree que es el Masipedro, en Bonao, o el Yuna. No, el río Níger tiene un recorrido de casi 5.000 kilómetros. Exacto. El Congo por igual. Y el caudal, sí. O sea, el ancho. No, son ríos navegables prácticamente en todo su recorrido. Sí, sí. En pocas zonas, cuando entra por el desierto del Sahara, ahí en la parte donde está Mali, Tumbuctú, por esa zona, por ahí. Que son cuencas que tienen cientos de afluentes. Cientos de afluentes. Son áreas enormes. Hay uno de los ríos que son uno de los principales afluentes del Níger que se llama Bani. O sea, como el pueblo de aquí del sur del país. Ahí sabes, tenía que ver con eso. A lo mejor fue algún esclavo que vino. Entonces, ¿de dónde viene el deseo de Europa, de la potencia europea, de hacerse con esos recursos naturales que habían ahí en esa zona que ellos desconocían? Leopoldo II de Bélgica envió un investigador, un descubridor, y entonces él llega al Congo. Ahí ellos descubren lo que es el caucho y los minerales que tenían, marfil, diamante y todo eso. Y las otras potencias, Francia, Inglaterra, Alemania, vieron cómo los puertos belgas se llenaban de toda esa materia prima. Los belgas fueron uno de los primeros que empezaron con la navegación y el comercio. Y entonces ellos dijeron, no, pero entonces nosotros tenemos también que tener parte de ese pastel. Y los portugueses, que eran los que controlaban. Claro, controlaban la costa oeste. Sí, lo que pasa era que en principio era un comercio hacia las Indias occidentales. Ellos no sabían que en el centro de África, como no lo habían navegado, no lo habían descubierto, había tantos recursos. Ellos se mantenían en la costa, toda la costa. No, y porque habían también, habían como unas fronteras naturales de navegación. Sí. Cuando llegaron por ejemplo, al Golfo de Guinea, ese fue un hito, ¿no? Sí, no, claro, porque... Y después, entonces, cuando la navegación siguió al sur, que le dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, entonces ahí se desbloqueó otro nivel, como para hablar en lenguaje llano, de juventud. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue que Leopoldo pudo, ¿verdad que sí, hacerse con esa parte de África, que es el centro, la República Centroafricana del Congo hoy en día? Bueno, ellos llegaron con armas. Esos países, África es un continente que está muy dividido entre diferentes etnias. Ellos se asociaban con la etnia que ellos entendían que podía tener más poder sobre las otras. Sí, la misma técnica que usó Cortés. Exactamente. En México. Entonces lo apoyaban y esa tribu subyugaba a los demás. Y por ejemplo, ellos le ponían a las otras tribus una cantidad de caucho que tenían que traer. Tributo diario. Al que no cumplía con ese tributo, con esa cantidad, la pena era de muerte. A los policías belgas, como las balas eran muy escasas en Europa y muy caras, se le obligaba a que cada bala que ellos no llevaran, o sea, que usaran, tenían que llevar la mano cortada de la persona, ¿verdad?, a quien se le dio muerte. Sí, wow. Entonces... confirmar el uso de la bala. Había como un entramado entre ellos, entre los policías, porque los policías belgas lo usaban para cazar también. Entonces ellos le decían, mira, tráeme una mano de aquella tribu para yo poder justificar el uso de esta munición. Wow. Increíble. Que de esa actuación es que un diplomático americano, cuando se enteró de eso, creó lo que es, o sea, dijo que eso era unos crímenes de lesa humanidad. Él dijo, crimes against humanity. O sea, de ahí es que viene ese término. De esa actuación que hicieron los belgas en el Congo. Entonces, ya luego, en 1884, eso fue en estos días. Siglo XIX. Exactamente.
el canciller alemán Otto von Bismarck hace una reunión en Berlín para entonces ellos delimitar la frontera de África. Ellos ni siquiera habían... Ese fue el congreso donde se repartió África. Exactamente. Y obviamente no había ninguna autoridad africana en ese congreso, porque ¿cómo tú te vas a repartir un continente con ellos mismos? Con sus habitantes. No, eso es de mala educación. No, porque ellos estaban, como dice la frase, si no está en la mesa es porque eres parte del menú. Exactamente. Entonces, y hay que decir que se establecieron fronteras independientemente, sin que tuvieran nada que ver los asentamientos. Yo creo que mucho más en el segundo mapa y el tercero. Los asentamientos que se dieron ahí no tenían nada que ver con las tribus. Su frontera en línea recta. Totalmente. Frontera totalmente así. Mira, ese era el mapa, una aproximación de lo que era África antes de la colonización. Así se veía, con todas esas distribuciones de tribus, de diferentes... Son cientos de territorios diferentes. Como tribus no habían fronteras delimitadas. Ese concepto de frontera delimitada no existía. No, y si vemos ahí, por ejemplo, lo que es Nigeria hoy, que ahí se ve más reducido, o sea, las delimitaciones, porque ahí siempre ha sido el lugar de África donde más gente habita. O sea, y todos los países, lo que es Libia, Libia, Marruecos, Túnez, ninguno son lo que son hoy en día. Exactamente. Entonces el próximo mapa, el tercero, ahí podemos ver cómo quedó Exacto. la distribución de África luego de esa reunión. En 1914 así se veía África. Usted ve una delimitación de la frontera totalmente asimétrica. Sí. Que la naturaleza no tiene esa delimitación, no, claro no tiene esas divisiones. Y todo eso era con la gente ahí adentro, y sin que la gente supiera lo que estaban haciendo. Nada que ver con los asentamientos. Sin consultar con nadie. Por eso que en cada país hay decenas de asentamientos de culturas diferentes. No hay conflictos. En cada país. Y de ahí vienen y conflictos porque esas divisiones no responden a factores endógenos. Factores endógenos y socioculturales. No, si vemos la diferencia entre el primero y el segundo mapa y podemos ver que ellos... Ahí te das cuenta. Hay territorio, obviamente, porque ni el humano todavía no ha conocido todo lo que es África. O sea, el centro de África es una parte prácticamente inhabitable. Ellos lo hicieron así, fue en una mesa, y comenzaron entonces las divisiones. Sí, como se dividieron Oriente Próximo, como se dividieron todo. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedó la repartición? Bueno, Francia tenía Argelia, Túnez, Marruecos, Camerún, Madagascar y Somalia, entre otros. Reino Unido, Egipto. Francia quedó con 19. O sea, de los 54 países que hay hoy en día en África o estados, que resultaron de 19 eran colonias francesas en algún momento. Sí, entonces Reino Unido, Egipto, Sudán, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, entre otros. España tuvo una poca ocupación, ¿verdad? Que sí, en África. Guinea Ecuatorial. Marruecos, que fue un acuerdo que hizo con el sultán. Sí, después la perdieron. Guinea Ecuatorial y el Sahara español, que ahora recientemente lo cedieron a Marruecos. Bélgica, el Congo, Ruanda y Burundi, que hay uno de los conflictos más recientes y más sangrientos. Los Tutsi contra los Hutus. Exactamente. Entonces Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, la Guinea Portuguesa, entre otros. Entonces, a Alemania le tocó Namibia. Alemania le tocó Camerún, África del suroeste, Tongolandia y Namibia. Que Namibia tiene un caso particular. Alemania tenía territorio en los dos extremos de África, en el oeste y en el este. Hay unos ríos que conectan las dos partes del... Para que los oyentes no se ubiquen, los dos extremos son en el sur de África, poco al norte. Luego de la selva, luego del África ecuatorial. Sí. Entonces, esos dos extremos que hay ahí, que vendría siendo donde... Mozambique, de un lado más o menos. Namibia y del otro lado ahí. Exacto. Exactamente. Mozambique, por ahí por Madagascar, por esa zona. Exactamente. Ahí. Entonces los alemanes hicieron un acuerdo con los ingleses de poder navegar el río Zimbabue. Ellos le entregaron un territorio allá al norte de Europa. Mira cómo era que se negociaba eso. Sí. Un pedazo aquí, déjame... Sí, exactamente, porque los alemanes tenían intenciones de crear un corredor entre los dos extremos. Pero los ingleses lo engañaron porque en la Catarata Victoria están ahí en el medio de ese corredor. Entonces no permite la navegación. Claro. Ahí entonces los ingleses engañaron a los alemanes con ese negocio. Entonces en el mapa de Namibia, ustedes lo ven, bueno, ahí se podría ampliar, pero que lo busquen los oyentes. Ustedes van a ver que sale así como si fuera un mango de una cafetera. Hacia allá. Se extiende hasta el centro de África. Fue por esa negociación que se hizo.
Todavía se mantiene esa frontera así. Y fue por esa negociación que hicieron los alemanes y los ingleses. Pero es interesante porque primero ahí la occidentalización, es lógico, llega por las costas. Sí. Hay que mencionar que en la parte del norte del África ecuatorial eran colonias portuguesas. De ahí vinieron muchos africanos que fueron esclavizados, estaba uno de los puertos más famosos que dio lugar a un nombre que hay aquí en República Dominicana, Emina, San Miguel de Emina. Emina, los Minas. Los Minas. Sí. Uh-huh. Los Minas, usted dice Mina en cualquier país sudamericano y saben que es de un negro que está hablando. Sí. O sea, negros Minas. los Minas son los negros. Entonces, los de San Miguel de Emina, que es los Minas de aquí, ¿eh? Sí. Sí. Porque era un asentamiento de esclavos. Entonces, para que ustedes vean lo conectados que están, Sí. y muchísimas palabras del maní, guineo, todas esas palabras son africanas. Sí. No, y la comida, o sea, el plato típico de casi todos los países caribeños se parecen o tienen similitud y todos tienen que ver con la herencia Y la africana música, que nosotros tenemos. la percusión, Sí, también. la conga, la tambora, todo eso es africano. Sí. La maraca, todo eso es de ahí. Y- O sea, nosotros nos sentimos muy lejos. Y en Estados Unidos el blues viene de lo que cantaban los esclavos, los campos de algodón y eso que fue lo único que pudieron recuperar porque Sí. ellos venían a esta parte del mundo sin nada. La comida. Solamente le quedó lo que ellos traían en sus neuronas. Entonces para hacer más fácil el trabajo, ellos cantaban como tenían un ritmo que eran de diferentes etnias, ¿verdad que sí? Ajá. Tenían un ritmo en común, la tambora Que y los eso. identificaban. Ellos cantaban para hacer el trabajo más fácil y de ahí entonces nace lo que es el Y blues. la comida de cajún, eso es africano Cajún. con francés. Y Exactamente. del sur de Del sur Norteamericano. de Estados Unidos. Entonces, de los países de África que no fueron colonizados, solamente 2 de los actuales, que fue Liberia, que fue una colonia que creó Estados Unidos Ujú. en el marco de La reparación de por la esclavitud. guerra civil que ellos tuvieron, porque había unos colonos que decían que definitivamente los africanos se iban a sentir mejor juntos y en el lugar de origen de sus ancestros Sí, ya como, en ese como si momento. fueran una unidad. Exactamente. Mándalo para allá. Ponlo ahí. Bueno, la capital de Liberia se llama Monrovia Ujú, y es en honor a James Monroe, un presidente de los Estados Unidos que apoyó. ujú. Sí, Y él mismo le puso el Tina nombre. Monroe. Exactamente. Sí. Y Y Liberia. hay poco, ¿verdad? Que pues, se comenta poco, Lincoln, en el momento de más presión de la guerra civil estadounidense, esa comisión que se creó para la repatriación de los afroamericanos, él dijo, bueno, yo lo que le propongo es hacer una colonia en lo que se conocía como Chiriquí, que hay una provincia en Panamá que es Chiriquí, en la Gran Granada en ese momento, que era un país junto con Colombia. Y ellos querían ahí crear la colonia de Lincolnia. Ujú. Pero los países que ya se habían independizado, Costa Rica, Nicaragua, se opusieron. Pero ya había en el momento 500, ¿verdad que sí?, esclavos o descendientes de esclavos que se habían propuesto ir allá a crear esa colonia como la crearon en Liberia. Ahora, mira si algo ha aprendido. Cuando llegaron esos inmigrantes, ¿verdad que sí?, que enviaron de Estados Unidos a Liberia, adivina cómo ellos trataron a los nativos que se quedaron ahí, que estaban ahí. Ujú. No lo dejaban votar, eran ciudadanos de segunda. Muy, muy parecido a lo que eran los negros en Estados Unidos. O sea que el asunto de la esclavización y del sectarismo no es un asunto del color de piel ni nada, es un No. asunto aprendido. No lo dejaban votar incluso. Son tan democráticos que en las primeras elecciones había 15,000 votantes y el presidente ganó con 230,000 votos. La primera elección que hubo. Ay, Dios mío. Mira, Entonces- vamos a irnos a una pausa y Sí. volvemos. Espérate, todavía no se enseña que no, que todavía quedan Ok, entonces yo creo que ellos pongan el mapa de Sí. los 2 países que quedaron, que fueron los únicos 2 países que no fueron colonizados, que me parece que el cuarto. Ajá. Etiopía, que fue lo que le tocó a Italia, pero no Exactamente, pudieron. que se llamaba Abisinia. Exactamente, no pudieron ellos con su ejército controlar a la tribu de la zona. Sí. Hubo 3,600 bajas en esa guerra que ellos tuvieron ahí Ajá. para poder controlar esa zona. Y Liberia, como le contamos. Entonces, en la próxima imagen, la que tiene la bandera de Etiopía, Ujú. casi la mayoría de los países de África la bandera está inspirada en esos colores. ¿Por qué?
Sí. por un asunto de nacionalismo, porque como Etiopía fue el único país que no fue colonia en ningún momento, entonces ellos se Símbolo de la independizaron. independencia. Claro. Se identificaron con eso y un asunto de nacionalismo. Entonces todos los países africanos, la mayoría usted va a ver que tienen esos colores. Y hay verde, Ah, mira, amarillo Y rojo. no sabía eso. Y hay mucha curiosidad en algunas banderas africanas. Por ejemplo, la bandera, el escudo de Mozambique son dos AK-47 Sí. cruzados. O sea, es la única. Ya ustedes saben la lógica Sí, ¿no? del relato nacional de ese país, donde son dos fusiles cruzados. El No, y escudo. otro dato sobre Etiopía, que como fue el único país que no se colonizó, no adoptó el calendario gregoriano que usan la mayoría de países del mundo. Entonces ellos usan un calendario de 13 meses que empieza el 11 de septiembre de nuestro calendario. Sí. Entonces ellos llevan 3 años por detrás, o sea, anterior al calendario de nosotros. Ujú. Cuando aquí es 2005, allá es 2023. 21. 21, sí. Bueno, están en el futuro entonces. Sí. Increíble. Vamos, tenemos que irnos a la pausa, ahora sí. Pero vamos a hablar cuando volvamos de qué pasó, porque hay una conexión. Egipto, Roma, cristianismo, que se dio en la parte este de África y que dio lugar a una interacción cristiana en esos sitios importantísima. Cristianismo etíope. Que es el cristianismo etíope. Sí, que la mayoría de los etíopes son cristianos en su mayoría. Y de los faraones también, que eran los tajarcas, que eran los faraones negros, los nubios. Sí, también le voy a comentar a los oyentes qué tiene que ver el Estatua de la Libertad con el Canal de Suez. Exacto. Todo eso lo vamos a comentar cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.